Soy el doctor Fabián Gómez, soy asistente del Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas y vamos a revisar el tema desde el punto de vista clínico del abordaje de las cefaleas. Diversas estructuras son sensibles al dolor a nivel craneal y facial. Es así que la piel, el músculo y el periósteo, al estar altamente inervados, pueden ser estructuras sensibles al dolor. Los vasos sanguíneos y los senos venosos, cuando son distendidos, también pueden ser generadores de dolor, así como la dura madre. Y diversas estructuras a nivel facial pueden ser también generadores de dolor, como puede ser la patología ocular, como el glaucoma, la sinusitis, el dolor dentario o el dolor vinculado a la articulación temporomandibular. Estas estructuras son generadoras del dolor dada la inervación trigeminal del glosofaringio vago o del nervio cervical superior, que presentan aferencias sensitivas y son generadoras de diversas modalidades de dolor. Cuando nos enfrentamos al planteo diagnóstico de una cefalea, deberemos pensar si ésta tiene una causa estructural que la provoque o no. Es así que las cefaleas denominadas primarias constituyen una enfermedad crónica en la cual no hay alteraciones focales ni alteraciones que nos orienten a una causa estructural. Por lo tanto, estas cefaleas primarias vamos a catalogarlas según diversas características clínicas de tipo migrañoso o de tipo tensional según la clasificación internacional de cefaleas. Sin embargo, la cefalea puede ser el síntoma de una nueva causa estructural o de una nueva causa secundaria que genere dolor. En este caso, la cefalea se va a denominar cefalea secundaria y vamos a hacer una clasificación etiológica dependiendo del diagnóstico de base o de la causa estructural que la genere. Determinadas características clínicas deberemos indagar en el interrogatorio y que nos orienten en los diversos tipos de cefalea, ya estas sean primarias o secundarias, y dentro de las primarias para poder categorizarlas mejor desde el punto de vista clínico en migrañosas o tensionales. Es así que la edad de inicio es importante, dado que no es lo mismo una cefalea que comienza en la adolescencia o en el adulto joven y que puede llegar a constituir lo más frecuente una cefalea primaria, a un tipo de dolor que comienza en el adulto mayor, en el cual puede generalmente o deberemos buscar las causas secundarias de cefalea o estructurales. En cuanto a la duración y frecuencia es importante cuando nos encontramos en las cefaleas primarias. No es lo mismo una duración de horas a minutos que una duración de días o una duración de segundos. Es así que algunos tipos de cefaleas pueden durar segundos, como el ZUNT, que es un tipo de cefalea en el cual se acompañan fenómenos trigémino autonómicos y duran segundos de duración. Hay cefaleas que son de horas y que pueden llegar a constituir una duración de hasta 3 días, que estos constituyen las cefaleas de tipo migrañosa, o la duración puede ser hasta de muchos días en el caso de la cefalea de tipo tensional. La frecuencia del dolor, y es importante que el paciente pueda llevar un diario del dolor en donde especifique los días del dolor en un mes. En este diario se anota los días de dolor y el momento del día en que se presentó. La frecuencia es importante, dado que según esta vamos a definir si nos encontramos frente a una cefalea de tipo primaria episódica o de tipo primaria crónica. Es así que aquellas que duran menos de 15 días en un mes, menos de 15 días de dolor, se consideran de tipo episódicas, y las que duran más de 15 días al mes se consideran de tipo crónica. El momento del día en el cual se inicia la cefalea es importante. La migraña puede no tener un ritmo durante el día de frecuencia de dolor. Sin embargo, la cefalea tensional suele ser leve durante el día y va aumentando en intensidad hacia la tarde y hacia la noche, haciéndose mucho más intensa en los horarios de descanso. Sin embargo, la migraña puede comenzar un día de descanso. Sin embargo, otros tipos de cefalea, como el clúster, pueden aparecer en horarios nocturnos y tener un ritmo circadiano, la llamada cefalea en racimos, que suele aparecer en la noche en determinadas temporadas del año.
Los, determinadas características de las cefaleas con síntomas que se suelen presentar previos al dolor suelen ser características en la migraña. La migraña es así que puede tener una disfunción hipotalámica con secreción de diversos neuropéptidos que generan los días previos al dolor migrañoso determinados cambios en la alimentación con hiperfagia, apetito por lo dulce, o bostezos, o malestares digestivos, o cambio del ritmo de sueño, que se denominan síntomas premonitorios y se pueden ver hasta horas a días previo al dolor de cabeza. Sin embargo, hay otros síntomas que son de minutos y que son de una orientación más focal. El paciente puede referir que previo al dolor o al inicio de su concomitancia puede tener determinados síntomas visuales, que estos suelen ser síntomas positivos, luces, destellos, colores, o un área en el cual no logra ver, pero en un hemicampo visual. Posteriormente puede tener síntomas segmentarios corporales sensitivos con parestesias o determinados síntomas sensoriales corporales y posteriormente síntomas del lenguaje con una fascia no fluente. Muchas veces esto preocupa al paciente, le da mucho miedo, pero uno tiene que explicarles que estos síntomas responden a una hipoperfusión que se produce previo al inicio del dolor por la liberación de determinadas sustancias a nivel cortical. Se produce una hipoperfusión encefálica desde atrás hacia adelante, afectando primero el área cortical visual, posteriormente sensitiva y del lenguaje, con lo cual estos síntomas de minutos y generalmente positivos, pero muchas veces deficitarios como en el lenguaje, suelen preceder al dolor de cabeza y se denomina el aura de la cefalea migrañosa. La característica del dolor propiamente es importante, dado que la localización del dolor no va a ser lo mismo un dolor de cabeza que afecta a la mitad de la región cefálica, denominada hemicránea, que si esta puede ser pulsátil a nivel de la mitad de la cabeza podemos orientarnos hacia una migraña, o si puede ser de tipo puntada desde atrás hacia adelante puede ser una hemicrania paroxística, por lo tanto la localización es muy importante. La irradiación, muchas veces el dolor comienza en la región de la mejilla, en la migraña o en la región del cuello y luego se hace retroorbitario pulsátil. Eso es característico en la migraña. Sin embargo, en la irradiación del dolor de tipo tensional puede doler toda la cabeza como una vincha que aprieta y irradiarse hacia el cuello una sensación de ardor o de quemazón o de opresión. La cualidad es muy importante, dado que vamos a caracterizar las cefaleas primarias en aquellas que son pulsátiles y aquellas que son opresivas. Las pulsátiles de tipo migrañoso y las opresivas de tipo tensional, y aquellas que pueden verse de tipo telebrante o de tipo muy agudo como las causas estructurales. En el interrogatorio, en la anamnesis, deberemos tener en cuenta algunos factores precipitantes o agravantes del dolor. Es así que determinados precipitantes como alimentos, que estos pueden ser el chocolate, pueden ser determinados bebidas como el vino tinto o la cerveza, pueden precipitar una cefalea en el caso de la migraña. Sin embargo, determinados precipitantes como pueden ser los estresores, la ansiedad puede desencadenar una cefalea de tipo tensional. Hay algunos factores agravantes del dolor, como pueden ser la tensión emocional que va aumentando el dolor en la cefalea de tipo tensional o el frío que empeora la misma. Factores que la atenúan, es así que muchos pacientes refieren que al ponerse frío a nivel ocular puede mejorar la cefalea de tipo migrañosa. Sin embargo, otros usan el calor con la lluvia que le cae arriba de la cabeza y esto puede aliviar una cefalea de tipo tensional. Determinados tratamientos usados nos puede orientar a, por ejemplo, el uso de ergotamínicos, el uso de clásico migra. Estos van a disminuir la cefalea de tipo migrañosa y nos puede servir como una orientación diagnóstica. Y algunos antecedentes personales o familiares pueden ser importantes, dado que la migraña tiene unas características de heredabilidad
mucho mayor que los otros tipos de cefalea. Uno puede ver un patrón autosómico dominante en esta cefalea, en las migrañosas, en el cual los padres y los abuelos suelen tener una historia de cefalea. Antecedentes personales como diversos tipos de traumatismo de cráneo o diversos tipos de comorbilidades puede orientarnos a causas secundarias. Es así que en un paciente inmunosuprimido o en un paciente hemato-oncológico vamos a tener mucha precaución en buscar cefaleas que sean pausisintomáticas en cuanto a focalidad y que puedan tener una causa estructural de base que nos oriente a pedir una imagen determinada. Y los aspectos psicosociales son muy importantes, siempre deberemos preguntar en qué trabaja el individuo, dado que puede haber una repercusión laboral porque, por ejemplo, la cefalea le impida realizar cargas pesadas, que esto es más de la cefalea tensional, o puede ser un trabajo con una alta carga de estrés, que puede desencadenar un aumento de la frecuencia de dolor. Por lo tanto, los aspectos psicosociales, así como el estado anímico del individuo, es muy importante porque puede ser un agravante en diversos tipos de cefalea. Cuando nos enfrentamos en planteo diagnóstico de una cefalea, es muy importante el patrón temporal en el cual ésta se presentó. No va a ser lo mismo una cefalea que tiene una alta frecuencia de presentación en el mes o que se puede ver de forma diaria, que esto implica el espectro de cefaleas crónicas, la cefalea típica crónica diaria, o cefaleas que duran menos de 15 días al mes, pero que se ven con bastante frecuencia, entran en la categoría de episódicas, o cefaleas que han comenzado en un adulto mayor o en una persona sin cefalea previa, se puede considerar de reciente comienzo, y sin embargo hay cefaleas que se vinculan a causas vasculares generalmente, que son de presentación aguda o hiperaguda o súbita, que siempre tienen una causa estructural y secundaria generadora. En este esquema podemos ver gráficamente cómo la cefalea súbita y aguda se presenta de forma brusca y suele tener su máximo de intensidad al inicio de la presentación. Estas generalmente, como decíamos, están vinculadas a rupturas aneurismáticas o hemorragias subaracnoideas. La cefalea crónica se suele presentar en determinados momentos del mes o del día, y esta suele ser de una frecuencia tal que supera los 15 días al mes, por lo tanto se considera crónica. La cefalea crónica puede ser con empujes, esta suele ser una cefalea en la cual es crónica diaria, se presenta durante todos los días y hay momentos de recrudescencia del dolor en el cual algunos días aumenta la intensidad del dolor o cambia su cualidad. Esto generalmente se asocia a cefaleas crónicas que, por ejemplo, tienen abuso de analgésicos, suelen empezar a tener un cambio en las características del dolor sobre una cefalea crónica de base. Otros tipos de cefaleas se pueden presentar en momentos temporales específicos en el año, por ejemplo, en determinados cambios estacionales y en determinado momento del día, en la noche generalmente, con un dolor supraorbitario muy intenso, que es la cefalea en racimos o en clúster. Otro tipo de cefalea puede ser aquella que comienza con una intensidad o frecuencia menor y que va aumentando tanto su intensidad como su frecuencia, haciéndose progresiva, y esta nos orienta a causas estructurales que deberemos buscar. Como decíamos, es muy importante la localización del dolor, dado que este suele ser característico en algunos tipos de cefalea según la región que se afecte. Es así que la migraña, como pueden ver en el esquema de más abajo, suele afectar la mitad de la cabeza con un punto máximo de dolor a nivel del occipucio y retroorbitario. La sinusitis, que entra en el diferencial de las cefaleas como algia facial, suele doler más en la región supraorbitaria bilateral, que aumenta cuando el sujeto se inclina hacia adelante, como una sensación de opresión o de peso. Determinadas cefaleas que se asocian a conductas como puede ser, por ejemplo, la cefalea de la crema, del helado de crema, en la cual duele a nivel supraorbitario medial y en las regiones temporales laterales. La cefalea de tipo clúster, que suele ser típicamente un dolor ocular y arriba del ojo y que se irradia hacia la región de nuca. O la cefalea tensional, que duele en toda la región
craneana es holocraneana, o el diferenciar con determinadas alergias faciales como la neuralgia trigeminal, que suele tener un dolor de segundos de tipo descarga eléctrica, la cualidad va a ser distinta y generalmente se ve en la región maxilar. Las cefaleas primarias vamos a definirlas según la clasificación internacional de cefaleas, la ICH, en diversos tipos o categorías, según estas sean de tipo migrañoso, tensional, de tipo clúster o hemicrania paroxística, como ahora vamos a definir según criterios clínicos que caracterizan a cada una de ellas. La Sociedad Internacional de Cefaleas tiene criterios diagnósticos, así para la migraña sin aura la define como aquella en la cual se presentan al menos 5 ataques que duren entre 4 y 72 horas y que tengan dos de las siguientes características. La cefalea suele ser unilateral, hemicránea, de tipo pulsátil, generalmente una intensidad de dolor moderada a grave, que se va a aumentar durante la actividad física, tiene como agravante la actividad física, y que generalmente asocia náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia, y no es atribuido a otra enfermedad este tipo de dolor. Generalmente el criterio temporal es el más importante, entre 4 y 72 horas, y la cualidad del dolor pulsátil, así como su localización hemicránea. La clasificación internacional tiene criterios diagnósticos para la migraña también con aura. Esta se debe presentar al menos como 2 ataques en los cuales exista el denominado aura, que son determinadas características clínicas focales, como pueden ser los síntomas motores con debilidad, en este caso se clasifica como migraña hemipléjica, pueden ser síntomas visuales completamente reversibles, ya sea estos positivos, luces, manchas, líneas, o negativos como pérdida de visión. Generalmente esto, como se verá en el otro ítem, es en mi campo visual, no es en todo el campo visual. Síntomas sensitivos, que también de forma característica suelen ser unilaterales y se presentan de forma positiva como hormigueos, pinchazos, o bien negativa como un entumecimiento o un adormecimiento. Un trastorno del lenguaje dado por una disfasia también reversible. Este tipo de características se agravan durante la actividad física y al menos tiene que haber dos de las siguientes características. Los síntomas visuales, como decíamos, son homónimos, los síntomas sensitivos unilaterales, al menos uno de los síntomas de aura generalmente se desarrolla durante más de 5 minutos, y diferentes síntomas de auras que se suceden durante más de 5 minutos. En esto se explicita síntomas que pueden ser visuales al inicio, posteriormente sensitivos y luego del lenguaje, que responden a la depresión cortical propagada. Estos síntomas duran entre más de 5 minutos y menos de una hora, y la cefalea que tenga estas características detalladas y que comience durante el aura o durante los 60 minutos que siguen a su terminación puede definirse como una migraña con aura si la misma no se atribuye a otra enfermedad. También los síntomas de auras pueden responder a diversas topografías de tronco cerebral, en este caso se denomina migraña con aura de tronco cerebral, y como criterios tiene que debe cumplir los criterios para migraña con aura, y al menos 2 de los síntomas de tronco cerebral que sean reversibles, como pueden ser la combinación de disartria, vértigo, un tinnitus, hipoacusia, diplopia, una ataxia no atribuible a un déficit sensitivo o una disminución del nivel de conciencia. Dos de estos síntomas o la combinación de ellos suelen preceder a la cefalea, y tiene que haber ausencia de síntomas motores o retinianos para poder decir que se trata de un aura de tronco cerebral, la cual suele ser muy infrecuente y siempre descartes de otras patologías. La migraña tiene diversas características clínicas que la definen. Es así una cefalea primaria, la cual puede ser episódica, que dure menos de 15 días al mes, o puede ser crónica, con abuso de analgésicos. La misma suele ser hemicrania en el 40%, pero recordar que hay muchos pacientes con cefalea migrañosa que pueden tener un dolor holocraniano o bilateral, hasta en un 40%. Generalmente el comienzo es unilateral, la cualidad es pulsátil y se suele acompañar de náuseas, de vómitos, de fotofobia y de fonofobia.
Temporalmente, la migraña suele tener distintas fases. Primero se suele presentar con síntomas premonitorios, que son síntomas no dolorosos que ocurren horas a días previos a la aparición del dolor de cabeza y pueden incluir síntomas como la rigidez de cuello, bostezo, sed, aumento de la frecuencia miccional que el paciente no lo asocia con un vínculo con el dolor. Previo al dolor, en minutos, se suele ver síntomas neurológicos focales, denominado aura, los cuales, como veíamos, pueden ser visuales, sensoriales, de lenguajes, motores o de tronco encefálico. Estos son síntomas focales reversibles que comienzan y progresan de una forma gradual, lo cual está expresando una propagación a nivel cortical cerebral, que ésta se suele dar entre 5 y 20 minutos y desaparece en menos de una hora, previo a que comience el dolor o coincidiendo con el inicio del dolor. Luego viene la cefalea, la cual es pulsátil en su cualidad, que en su localización predomina a nivel retroorbitario, es hemicránea. El paciente tiene tendencia a acostarse, le molesta la luz, los ruidos, hay vómitos, palidez, frialdad periférica. Y una vez que la cefalea cede y pasa, cuando hay una calma del dolor, se puede producir una cefalea posdrómica que hasta en el 84% de los pacientes suelen tener luego de la fase de resolución del dolor palpitante, y en este momento el paciente suele sentirse cansado, con dificultad para concentrarse, rigidez en el cuello, diversos síntomas neuropsiquiátricos como irritabilidad, ansiedad, alteraciones sensoriales y gastrointestinales como distensión, náuseas, que se suelen presentar como característica postdrómica del dolor. Acá vemos como temporalmente los síntomas premonitorios se presentan previo al dolor. El aura se suele presentar previo a la cefalea o coincidir con el inicio de la misma, o bien estar dentro de la misma de forma menos frecuente, o presentarse como un aura aislada, sin dolor, la cual no se sigue dolor, que en estos casos es más difícil poder definir si esto corresponde a un aura o una causa estructural. En este esquema podemos ver que hay una sincronización entre los cambios de flujo sanguíneo cerebral y las diversas características de aura y de cefalea migrañosa. Es así que el aura responde a una hipoperfusión encefálica cortical, la cual se hace propagada a nivel de la superficie de la corteza cerebral. Por lo tanto, los síntomas de aura siempre son vinculados a hipoperfusión encefálica. Luego la cefalea suele tener un aumento de la perfusión con el dolor pulsátil y nuevamente la circulación suele volver a su normalidad cuando el dolor cedió. Los síntomas premonitorios que se suelen en estudios de resonancia funcional se ha visto cómo se activan determinadas regiones encefálicas en las fases premonitorias que mencionábamos, con diversos cambios comportamentales o sintomáticos no dolorosos. Acá se puede ver que se activan zonas periacueductales o zonas peridiencefálicas vinculadas a síntomas hipotalámicos diencefálicos, como mencionábamos, el bostezo, el apetito, la sed, que suelen presentarse días a horas previos al dolor. La génesis del dolor se suele iniciar a nivel de las aferencias sensoriales craneales, vía ganglio trigeminal, o de las aferencias a nivel de cuello, vía el nervio occipital mayor y el ganglio cervical, llevando la información sensitiva al núcleo trigémino caudalis y el complejo trigémino cervical. Estos a su vez hacen relevo en la médula rostroventral, en áreas subcorticales, tálamo y corteza, generando el dolor. El hipotálamo en este esquema se comprende como un área modulatoria del dolor y con diversas expresiones sintomáticas, como pueden ser sus eferencias hacia el núcleo salival superior y el ganglio fenopalatino, produciendo los diversos síntomas trigémino-autonómicos que el paciente suele acompañarse de la cefalea, como ojo rojo, lagrimeo, están dados por la participación hipotalámica en esta vía de aferencia sensitiva. Es así que en la génesis del dolor acá podemos ver que las diferentes aferencias sensitivas con relevos en el tronco encefálico
a través del núcleo trigeminal suelen llegar a la corteza haciendo consciente el dolor. Y diversas vías modulatorias suelen ser eferentes, ya sea estas a partir de la corteza sensitiva primaria o del hipotálamo o de las regiones periacueductales, influyen en la entrada sensorial a nivel del complejo trigeminal. Como decíamos, el hipotálamo suele tener un rol modulador y un rol en diversos síntomas, como pueden ser los síntomas premonitorios, a través de la liberación de orexinas, las cuales aumentan el apetito, de diversos neuropéptidos que van a dar los síntomas como bostezos, cambios comportamentales, o bien ser el hipotálamo modulador del sistema trigémino vascular a través de la modulación de entradas sensoriales generadoras del dolor. La depresión cortical propagada, ilustrada en celeste, uno puede ver cómo se produce una depresión de la función cortical con una hipoperfusión que avanza desde la región occipital hacia regiones anteriores, pasando por región parietal y frontal, con diversos grados de depresión de las funciones corticales que se manifiestan clínicamente como el aura. Como vemos acá, el disparador de las crisis migrañosas suele ser la activación y sensibilización del sistema trigémino vascular, que está aumentado por las aferencias sensitivas que veíamos de la región craneal, que llegan al núcleo trigeminal. Esto dispara la depresión cortical propagada, la cual, como vemos en el esquema, hay una hipoperfusión. En la medida que avanza, se produce una despolarización y va dejando una zona de disminución de la despolarización o de déficit funcional que se expresa como aura migrañosa. Los factores genéticos son muy importantes en la migraña, se observan hasta el 50% de los pacientes refieren a antecedentes familiares, pero pueden haber síndromes genéticos específicos de migrañas vinculados a canalopatías, como pueden ser la migraña hemipléjica familiar, que se suele presentar con aura de síntomas motores debilitantes que se preceden a la cefalea, o diversas enfermedades vinculadas a mutaciones de canales de calcio, de ATP o de sodio pueden producir migrañas con agrupación familiar. Otros genes que están relacionados o involucrados con la migraña suelen ser genes vinculados, mutaciones vinculadas a transportador de glutamato. También se ha visto que las relacionadas con el péptido relacionado con la calcitonina es otro de los que suele producir heredabilidad cuando está mutado. Los pilares fundamentales del tratamiento de la migraña van a ser el manejo farmacológico y no farmacológico. En este último, evitando determinados desencadenantes que sabemos que son propios de la migraña. En cuanto al manejo farmacológico, tendremos un pilar que es el tratamiento del ataque agudo del dolor y otro que está basado en el tratamiento preventivo del dolor. Diversas estrategias también utilizan los pacientes con menos eficacia o menos estudios que comprueben su eficacia, como puede ser la estimulación del nervio supraorbitario con estimulación transcutánea, que son las clásicas vinchas que se ponen los pacientes con un estimulador, la estimulación magnética transcraneal, que en nuestro medio no se cuenta, la estimulación vestibular calórica y diversas terapias conductuales que suelen colaborar con el tratamiento farmacológico. Deberemos tener un manejo adecuado de los desencadenantes, es así que el alto grado de estrés suele desencadenar o precipitar una cefalea tensional, con lo cual la modulación del estrés en este tipo de pacientes es importante a través de modalidades farmacológicas y no farmacológicas. El estrés disminuido en muchos pacientes cuando se van de vacaciones, por ejemplo, desencadena el dolor. Esto es típico en las migrañas. El manejo de cambios climáticos extremos, como puede ser el calor extremo que desencadene migraña o el frío extremo que desencadene una cefalea de tipo tensional. Las fluctuaciones que se ven en los niveles hormonales, generalmente de los estrógenos en las mujeres, previo a la menstruación. Esto suele ser un desencadenante de la cefalea denominada catamenial, en la migraña premenstrual. Hay que evitar los ayunos prolongados o también evitando los alimentos que contengan rica cantidad en tiramina, como puede ser la banana o como puede ser el maní.
Evitar aquellas bebidas con taninos, como el vino tinto o con cebada, como la cerveza, que suelen ser desencadenantes de la migraña. Los trastornos del sueño, ya sea el insomnio o bien el sueño excesivo, suele ser un desencadenante del dolor. Olores irritantes como pueden ser el olor a nafta o el olor a pintura, la luz, el humo. El exceso de cafeína o la abstinencia de cafeína suele ser típicos desencadenantes del dolor, en este caso migrañosos, los cuales deberemos tener un manejo integral de estos desencadenantes, tenerlos en cuenta, dado que si no lo solucionamos, el manejo farmacológico no va a tener una eficacia completa en cuanto a la calma del ritmo del dolor o del dolor propiamente. En el manejo agudo de la migraña, del dolor migrañoso, tenemos un diverso espectro de fármacos que incluyen los alcaloides del ergot, el tartrato de ergotamina y la dihidroergotamina, que son los clásicos migra, los triptanos más selectivos y nuevos, como el sumatriptán, naratriptán o solmitriptán, otros más infrecuentes de usar, como el rizatriptán o gabapentin, diversos antiinflamatorios no esteroideos, como el naproxeno, la indometacina, el ketoprofeno, o diversos fármacos que no son clásicos, como pueden ser la metoclopramida o la domperidona, que colaboran en el manejo sintomático del dolor, el clonazepam y el diazepam, que suelen colaborar en el manejo conductual que empeora, que suele ser un agravante en estos tipos de cefalea. Suele tener una buena respuesta a estos últimos fármacos. Debemos recordar que el tartrato de ergotamina es un agonista de los receptores serotoninérgicos 5-HT1 y un agonista parcial de los receptores adrenérgicos alfa. Esto es importante dado los efectos de la vasoconstricción periférica que suele haber con el uso de estos fármacos. Tiene una farmacocinética que es variable. Las fórmulas generalmente son de 1 miligramo por comprimido y dado los efectos adrenérgicos, va a estar contraindicado en el embarazo, en la enfermedad vascular periférica o pacientes con insuficiencia hepática o renal. Deberá tenerse cautela, así como pacientes con enfermedad coronaria o una hipertensión mal controlada, dado los efectos sobre el receptor alfa que suele desencadenar vasoconstricción. Deberemos tener mucho cuidado en esta población. En este esquema solemos ver el diverso espectro de fármacos y hay una característica muy importante que es el inicio del efecto del fármaco que estamos administrando. Es así que los triptanos, el sumatriptán, tienen un inicio a los 15 o 20 minutos, los ergotamínicos suelen tener un inicio a los 30 minutos y los antiinflamatorios de 30 a 60 minutos. Esto es importante dado que nosotros vamos a valorar la respuesta a los diversos fármacos a los 60 minutos de administrado el mismo para evidenciar si hubo una eficacia en cuanto a la calma del dolor o no. No existen esquemas terapéuticos rígidos en cuanto al manejo del dolor, sino que debe haber una individualización en cada paciente de acuerdo a cómo sea la característica de frecuencia o de síntomas que presente. Es así que los pacientes que tienen ataques muy esporádicos pueden hacer uso de ergotamínicos, dado que la frecuencia de su uso va a ser baja, o de antiinflamatorios no esteroideos. Si los ataques de migraña se vuelven más frecuentes, se debe ya pasar al manejo sintomático de antiinflamatorios más antieméticos como manejo sintomático. Si no hay una respuesta a los AINES con los antieméticos, pasaremos a los triptanos, como decíamos, a la hora de evaluado la eficacia de los primeros. Si hay náuseas o vómitos, podremos usar otras vías de administración, como el sumatriptán vía nasal o subcutáneo. Y si el dolor se vuelve recurrente, podemos usar triptanos como el naratriptán. Por lo tanto, el espectro y escala de la individualización del dolor va a ir desde los antiinflamatorios no esteroideos hasta los diversos tipos de triptanos en sus diversas formas de administración. Cuando iniciamos un tratamiento preventivo, lo estamos iniciando para reducir la frecuencia de ataques de migraña, reducir la cantidad de días de dolor en el mes, así como la gravedad de los síntomas, la frecuencia en la cual se está usando la terapia sintomática, tratar de que sea lo mínimo posible y en consecuencia la discapacidad relacionada con el dolor.
Siempre que consideramos el inicio de un tratamiento preventivo hay que tener en cuenta la efectividad de cada fármaco, sus efectos secundarios, dado que estos son fármacos que pueden tener efectos secundarios cognitivos o sobre el manejo de vehículos, que es importante tener en cuenta, interacciones con otras terapias, como suelen ser las interacciones muy importantes en la mujer con los anticonceptivos orales, diversas comorbilidades, como puede ser la presencia de litiasis en caso de pacientes que tomen topiramato, que se sabe que es un efecto secundario conocido, o bien pacientes con patología prostática que no van a poder recibir fármacos como amitriptilina, que tienen efectos anticolinérgicos y pueden producir, por ejemplo, una retención aguda de orina. Por lo tanto, las comorbilidades y fármacos que reciba va a ser muy importante en la hora de seleccionar el tratamiento preventivo, teniendo en cuenta también los costos de los diferentes fármacos y el nivel de acceso a los mismos. Para definir si vamos a empezar un tratamiento preventivo, hay determinados factores que deberemos valorar. Es así que la frecuencia del dolor es la que define si iniciamos o no un tratamiento preventivo, dado que los pacientes que tienen más de 15 días de dolor en el mes, estos se consideran de tipo crónico y son candidatos a inicio de un tratamiento preventivo, o aquellos en los cuales la frecuencia y la duración de los ataques migrañosos no sean tan habituales, pero la severidad de los síntomas tiene una repercusión importante en el paciente y en la funcionalidad que determina que debemos empezar un tratamiento preventivo. El abuso de determinadas terapias abortivas es importante tener en cuenta si hay un alto uso de terapias abortivas o no, la capacidad de respuesta del dolor frente a estas terapias abortivas y qué discapacidad y qué repercusión ha tenido el dolor en el paciente en las actividades de la vida diaria del paciente. Esto también debe tenerse en cuenta para decidir si iniciar o no un tratamiento preventivo del dolor. Una migraña puede tener una transformación de episódica a crónica y en esto van a influir diversos factores que hacen que se convierta desde una frecuencia baja a una frecuencia alta. Estos suelen estar asociados a obesidad y en concomitancia a trastornos del sueño de tipo SAOS, la ingesta excesiva de cafeína, la enfermedad psiquiátrica vinculada a ansiedad o depresión no tratada, que exista una frecuencia alta de cefalea basal o un uso frecuente de tratamientos abortivos, el sexo femenino o niveles socioeconómicos bajos, trastornos del dolor comórbido como la fibromialgia, eventos importantes estresores de la vida, historias de traumatismo de cráneo o trauma de cuello cervical, tratamiento ineficaz de los ataques migraña o la presencia de alodinia cutánea suelen estar vinculados a que se convierta una cefalea desde episódica a crónica. Cuando decidimos iniciar un tratamiento preventivo en la cefalea migrañosa, tenemos un espectro de fármacos que vamos a elegir alguno de ellos según la accesibilidad a los mismos y los factores, como veíamos, de comorbilidad o fármacos en concomitancia que toma el paciente. Podemos seleccionar un betabloqueante, generalmente en mujeres jóvenes, por ejemplo, se puede seleccionar un betabloqueante como el propanolol, que se suele iniciar a dosis de 40 miligramos y se va aumentando hasta una dosis máxima de 160, que puede estar dividida en 2 a 3 tomas. Los calcioantagonistas, el más usado es la flunaricina, que se inicia con una dosis de 2,5 a 5 miligramos en dosis nocturna y se va aumentando gradualmente hasta una dosis máxima de 20 miligramos. O bien se puede usar el verapamilo hasta una dosis de 380 miligramos en 3 tomas, siendo menos frecuente el uso de este. En cuanto a los antidepresivos, con una acción sobre la migraña tenemos el más usado, que es la amitriptilina, que la dosis se suele iniciar de 10 miligramos por su mala tolerancia, se hace en la noche por la somnolencia que provoca, pudiendo llegar a una dosis máxima de 75. Este es más usado entre los antidepresivos. Luego, entre los antiepilépticos, son los más frecuentemente usados en tratamiento preventivo, como el ácido valproico, que se inicia una dosis de 200 miligramos a 400 y se sube hasta 1000 miligramos en una o dos tomas, o bien el topiramato, que se inicia con 25 miligramos y se puede llegar hasta una dosis de 100 miligramos en una toma nocturna.
Diversos antiinflamatorios como el ácido acetilsalicílico o el naproxeno se pueden usar como preventivos y otros como por ejemplo la toxina botulínica que está muy en auge como tratamiento preventivo del dolor migrañoso. Pasando a otro tipo de cefalea, la cefalea tensional, según los criterios de la Clasificación Internacional de Cefaleas, esta debe tener al menos 10 episodios de cefalea que duren entre media hora y 7 días y que los mismos tengan dos de las siguientes características. En general es un dolor de cabeza bilateral holocraneano de intensidad leve a moderada, de cualidad opresiva, no es pulsátil, no está agravado por los esfuerzos físicos y no se va a acompañar de náuseas ni de vómitos. No suele acompañarse de fotofobia o fonofobia, pero si lo hace tiene uno solo de ellos. En cuanto a su forma clínica, la cefalea tensional, por su frecuencia la podemos dividir si tiene menos de un día al mes en formas episódicas o si tiene menos de 15 días al mes durante al menos 3 meses en episódica frecuente. Pasa a ser tensional crónica cuando el número de episodios supera los 15 días al mes durante al menos 3 meses de evolución. El abordaje terapéutico de la cefalea tensional va a incluir un pilar farmacológico en base a fármacos como la amitriptilina o antiinflamatorios no esteroideos o bien relajantes musculares o bien la toxina botulínica y diversos enfoques no farmacológicos como pueden ser la acupuntura, la actividad física, el abordaje de desencadenantes psicológicos del dolor, que suele ser muy importante en colaboración con el fármaco que hayamos seleccionado para el manejo del dolor. Debemos recordar que el dolor de otro tipo de cefalea es el clúster, que suele predominar en hombres, se inicia entre los 20 y los 40 años, es un dolor característico en el cual suele comenzar encima de la ceja, a nivel supraorbitario, unilateral, suele ser muy intenso desde el inicio, con un predominio nocturno, en general se produce 2 veces al año, entre 4 y 8 semanas de duración, suele durar el clúster de dolor. La duración del dolor en sí mismo es de 10 minutos a 2 horas. Se acompaña de lagrimeo, de congestión conjuntival, un Horner unilateral y de obstrucción nasal unilateral del mismo lado del dolor. En sujetos predispuestos al inicio del ataque del dolor, el hipotálamo suele liberar diversos neuropéptidos como el péptido intestinal vasoactivo, BIP, o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina que desencadenan el dolor. En concomitancia con esto hay una activación parasimpática craneal que se produce a través del ganglio efenopalatino con inyección conjuntival unilateral, lagrimeo, rinorrea y un fallo oculosimpático con miosis y tosis unilateral. Todo este mecanismo se produce a punto de partida hipotalámico con un cierto predominio circadiano en horas nocturnas y muchos proponen que este ritmo circadiano es lo que produce que el dolor se produzca anualmente en un momento estacional del año. En el manejo del dolor de tipo clúster va a ser diferente a otros tipos de dolor, dado que en esto vamos a realizar como primer medida el oxígeno inhalado al 100% a 12 litros minutos con máscara de reservorio durante un mínimo de 30 minutos. Esta suele ser una medida efectiva. Cuando no lo es, pasaremos al sumatriptán, que podrá ser inyección subcutánea o en spray nasal, o bien podremos realizar una dilución de lidocaína a través de la región nasal en las cercanías del ganglio fenopalatino. Muchas veces puede usarse el octreótido a 100 microgramos subcutáneo o la estimulación eléctrica del ganglio fenopalatino por 15 minutos, mucho menos usado. La terapia con oxígeno al 100% inhalado suele ser efectiva en el 70-80% de los pacientes, siendo mucho menos frecuente el uso de las otras opciones terapéuticas. Un tipo de cefalea frecuente es la cefalea denominada cervicogénica, la cual el dolor es originado a nivel del cuello y referido hacia la cabeza. Puede haber evidencia clínica o radiológica de la fuente de dolor a nivel cervical
y el tratamiento en este caso va a ser en base a antiinflamatorios, relajantes musculares, fisioterapia o bloqueos peridurales en la región cervical para disminuir la irradiación del dolor a la región craneal. ¿Qué medidas debemos evitar para que una cefalea se transforme de episódica a crónica? Bueno, deberemos hablar con el paciente sobre el uso de evitar el uso de ergotamínicos. Si no los usa, tratar de evitar su nuevo uso. Si los usa, tratar de limitar el mismo, evitar el abuso de otros analgésicos, manejo de diversos factores desencadenantes del dolor, usar tratamiento preventivo para disminuir las terapias abortivas y detectar y tratar diversas comorbilidades como puede ser la ansiedad, depresión o bien el SAOS. Finalmente quería recordarles los criterios de alarma o de derivación de una cefalea, qué características clínicas deben alarmarnos sobre un tipo particular de cefalea. Cuando esta es brusca e intensa desde el inicio, debe alertarnos sobre la posibilidad de una hemorragia subaracnoidea, o si la cefalea se acompaña de signos focales o permanentes o de signos de irritación meningia, o hay oscilación del nivel de conciencia, debe alarmarnos. Cuando la misma persiste luego que hemos hecho un tratamiento adecuado, preventivo o sintomático máximo, debe alertarnos sobre causas que estén agravando o perpetuando el dolor. Cuando la cefalea se presente con síntomas clínicos que no son característicos de las cefaleas migrañosas o tensionales, o cuando esta es estrictamente unilateral, debe alarmarnos sobre cuándo pedir una imagen o cuándo derivar este tipo de pacientes. Así también aquellos pacientes que tengan un cambio en las características basales del dolor, si cambió su patrón evolutivo y se hizo más frecuente, o si cambiaron las características y pasó a ser un dolor progresivo o permanente, si el dolor es de inicio reciente y a su vez ha sido progresivo, o si nos encontramos frente a un terreno de un paciente oncológico o inmunodeprimido o una embarazada que nos haga sospechar en una focalidad pausisintomática. Cuando la cefalea es de predominio nocturno o tiene un aumento o recrudescencia con la tos o con el esfuerzo o con determinadas posiciones posturales, también debe alarmarnos a buscar causas estructurales de la cefalea. Bueno, muchas gracias.